¿Tu hijo adulto se alejó de la familia? No solo de ti, de todos, de las reuniones dominicales que antes eran sagradas, de las celebraciones navideñas donde su ausencia grita más fuerte que cualquier presencia, de los cumpleaños familiares donde su silla vacía es herida visible que nadie menciona. Tu hijo adulto se alejó de la familia, y ese alejamiento no es pausa temporal, es decisión deliberada que comunica algo devastador: estar lejos de ustedes es más sano que estar cerca. Mario Alonso Puig descubrió algo que explica esta ruptura familiar con precisión brutal. Cuando un hijo adulto se aleja de toda la familia, no es capricho, no es ingratitud, no es influencia de pareja manipuladora. Es autopreservación después de años de dinámicas tóxicas que la familia normalizó pero que él ya no puede tolerar. La neurociencia revela una verdad incómoda. Las familias que pierden hijos adultos rara vez reconocen los patrones disfuncionales que empujaron a ese hijo hacia la puerta. Prefieren narrativas simples. Cambió, se volvió egoísta, su pareja lo alejó. Pero la realidad es más compleja y más dolorosa. Carmen, 59 años, no ve a su hijo en reuniones familiares desde hace 3 años. Simplemente dejó de venir, sin explicación, sin confrontación, solo ausencia. Y toda la familia se pregunta qué le pasó. Rosa, 60 años, vive el mismo dolor. Mi hijo era el alma de las fiestas familiares. Y de repente, ya no aparece. Envía excusas educadas. Tengo TRAB a jata o punto comilla. Estoy ENFRN o punto comilla. No puedo esta BECT punto comilla, pero todos sabemos que son mentiras amables. Teresa, 63 años, describe la herida colectiva. Su ausencia es elefante en la habitación. Nadie habla de ello directamente, pero todos lo sienten. Y yo cargo la culpa silenciosa de ser su madre. Si tu hijo adulto se alejó de la familia, si las reuniones familiares ya no lo incluyen, si hay distancia deliberada que no logras comprender, suscríbete a este canal. Lo que voy a compartir puede ayudarte a entender qué empujó a tu hijo hacia afuera y qué puedes hacer para crear espacio donde él pueda regresar sin sacrificar su bienestar. El neurocirujano identificó un mecanismo psicológico que explica el alejamiento familiar, la fatiga de sistema disfuncional. Sucede cuando tu hijo pasó décadas tolerando dinámicas familiares tóxicas porque no tenía opción. Pero cuando finalmente obtuvo independencia económica y emocional, ejerció el único poder que tenía: la ausencia. La investigación documenta que familias que pierden hijos adultos comparten patrones específicos: triangulación, donde unos miembros hablan mal de otros a sus espaldas; chivos expiatorios, donde un miembro es culpado por problemas familiares; invalidación emocional sistemática; límites difusos donde privacidad no existe; lealtad forzada que prohíbe crítica a la familia. Elena, 58 años, no entendía por qué su hijo dejó de asistir a reuniones familiares. Somos familia unida, insistía. Siempre hemos estado ahí los unos para los otros. Las observaciones clínicas revelan algo diferente. La familia de Elena era unida en el sentido de que nadie podía tener vida propia sin ser criticado. Unida significaba que todos debían pensar igual, votar igual, creer igual. Los estudios muestran que ese tipo de unión no es conexión genuina, es enmesment tóxico, donde individualidad se castiga. El hijo de Elena era diferente, pensaba diferente, votaba diferente, cuestionaba creencias familiares, y cada vez que lo hacía, toda la familia lo atacaba sutilmente. ¿Por qué tienes que ser tan diferente? ¿Por qué no puedes ser como tus hermanos? La familia siempre ha creído esto. ¿Quién eres tú para cuestionar? La neurociencia documenta que después de décadas de estos ataques sutiles, el cerebro de su hijo tomó decisión de supervivencia: alejarse. Porque quedarse significaba seguir sacrificando su autenticidad
en el altar de unidad familiar. Patricia, 60 años, describe dinámica similar en su familia. Su hijo era el único que se atrevía a señalar problemas familiares. El único que decía, esto no está bien, no es normal que el abuelo hable así, no es sano que todos finjan que no hay problema. Y en lugar de escucharlo, la familia lo etiquetó como problemático, dramático, el que siempre causa conflicto. Las observaciones clínicas revelan que ese hijo no causaba conflicto, nombraba conflicto que ya existía, pero que la familia prefería negar. Los especialistas llaman a esto síntoma identificado, cuando familia disfuncional señala a un miembro como el problema para evitar enfrentar que todo el sistema es problemático. Y cuando ese miembro finalmente se cansa de cargar esa etiqueta injusta, se va. Ana, 62 años, lloró cuando su terapeuta le explicó esto. Tu hijo no se fue porque sea ingrato, se fue porque era el único cuerdo en familia que se negaba a admitir su locura colectiva. Esas palabras fueron devastadoras, porque Ana tuvo que enfrentar que quizá su hijo tenía razones válidas, que quizá la familia no era tan sana como ella creía. Puig descubrió algo que cambia la narrativa completa. Los hijos no abandonan familias sanas, abandonan familias donde quedarse tiene costo demasiado alto en su salud mental. La neurociencia lo documenta claramente. Cuando un adulto elige distanciarse de su familia de origen, esa decisión viene después de cálculo interno. ¿Qué me cuesta más, estar con ellos o estar sin ellos? Y cuando la respuesta es, estar con ellos me cuesta mi paz mental, mi autenticidad, mi salud emocional, la elección es clara. Luisa, 61 años, no podía aceptar esta realidad. Le di todo, la familia le dio todo. ¿Cómo puede alejarse así? Las observaciones clínicas revelan que dar todo no compensa por dinámicas tóxicas. Puedes dar recursos materiales mientras robas paz emocional. Y para adulto sano, paz emocional vale más que cualquier beneficio material. Los estudios muestran que familias que pierden hijos adultos frecuentemente tienen estas características. Crítica constante disfrazada de preocupación. Solo te lo digo porque te quiero es código para voy a juzgar cada aspecto de tu vida. Chisme interno, donde miembros hablan mal de otros miembros. No le digas a tu hermano que te conté esto, crea triángulos tóxicos. Competencia encubierta donde logros de unos se minimizan y fracasos de otros se magnifican. Falta de límites donde todos sienten derecho de opinar sobre vida de otros. Somos familia, tengo derecho a saber invalida privacidad. La investigación documenta que hijo de Luisa experimentaba todas estas dinámicas. Cada reunión familiar era campo minado emocional. Su tío hacía comentarios sobre su peso. Su abuela criticaba sus elecciones de carrera. Sus primos competían constantemente sobre quién ganaba más. Tenía casa más grande, hijos más exitosos. Y cuando él intentaba poner límites, prefiero no hablar de mi vida personal, la familia lo acusaba de ser cerrado, orgulloso. Ahora eres demasiado bueno para la familia. Marta, 64 años, vivió esto con su hijo durante años antes de que finalmente dejara de venir. La última vez que vino a reunión familiar, lo vi sentado en esquina, tenso, incómodo, como si estuviera contando minutos para irse. Y me di cuenta de algo terrible. Mi hijo no disfrutaba estar con nosotros. Lo toleraba, y ese día dejó de tolerarlo. Los especialistas observan que momento de ruptura llega cuando dolor de estar presente supera dolor de estar ausente. Tu hijo sabe que su ausencia te duele, pero su presencia lo duele más, y eligió su propio dolor sobre el tuyo. No porque sea egoísta, sino porque finalmente aprendió que su salud mental importa tanto como tu comodidad emocional. La neurociencia explica que esta decisión frecuentemente viene después de años de intentar cambiar la dinámica desde adentro. Tu hijo probablemente intentó hablar,
poner límites, expresar incomodidad. Y cuando nada cambió, cuando la familia siguió operando de la misma forma tóxica, tomó única opción que le quedaba: la puerta de salida. El neurocirujano identificó el patrón más doloroso: la narrativa familiar que culpa al hijo ausente en lugar de examinar el sistema que lo expulsó. Sucede cuando la familia crea historia colectiva sobre por qué el hijo se fue, y esa historia siempre coloca culpa en factores externos. Su pareja lo manipuló, su terapeuta le metió ideas raras, se volvió egoísta, cambió para mal. La neurociencia documenta que estas narrativas protegen a la familia de enfrentar verdad incómoda. Quizá nosotros somos problema. Rosa, 60 años, escuchaba constantemente en reuniones familiares: tu hijo cambió, ya no es el mismo. Su esposa lo tiene dominado. Esa narrativa era más cómoda que la verdad. Su hijo no cambió, simplemente dejó de fingir que la dinámica familiar era aceptable. Las observaciones clínicas revelan que culpar a la pareja es estrategia común. Antes de casarse, venía a todo. Ella lo alejó de nosotros. Los estudios muestran que en mayoría de casos, la pareja no alejó al hijo. La pareja simplemente fue primera persona que validó su experiencia de que la familia era disfuncional. La investigación documenta que muchos hijos adultos toleran disfunción familiar durante años porque crecieron en ella y la normalizaron. Pero cuando pareja de afuera observa y dice: esto no es normal, la forma en que te hablan no está bien, no tienes que tolerar esto, ese hijo finalmente tiene permiso para reconocer lo que siempre sintió, pero no podía nombrar. Carmen, 58 años, odiaba a la nuera que alejó a su hijo. Hasta que en terapia enfrentó verdad: su nuera no lo alejó. Su nuera lo salvó de dinámica que estaba destruyéndolo lentamente. Los especialistas observan que familias sanas no pierden hijos cuando se casan. Solo familias tóxicas lo hacen. Porque en familia sana, hijo puede tener pareja y familia de origen sin conflicto. En familia tóxica, pareja se convierte en amenaza porque valida la percepción del hijo de que algo está mal. Teresa, 63 años, describe el momento devastador cuando entendió esto: culpé a mi nuera durante 5 años, la odiaba, pensaba que me robó a mi hijo. Pero en terapia familiar, mi hijo finalmente dijo la verdad: mamá, ella no me alejó. Me mostró que era posible vivir sin drama constante, sin crítica perpetua, sin tener que defender cada decisión que tomo. Y cuando vi esa posibilidad, no pude seguir fingiendo que nuestra familia era normal. Esas palabras rompieron algo en Teresa, porque tuvo que enfrentar que había perdido años culpando persona equivocada. La neurociencia explica que narrativas de culpa externa son mecanismo defensivo, porque si el problema es externo, la pareja, el terapeuta, la sociedad moderna, no tenemos que cambiar nada. Pero si el problema es interno, en la dinámica familiar misma, tenemos que hacer trabajo doloroso de examinar y cambiar patrones que quizá hemos perpetuado durante generaciones. Alonso documentó la revelación que trae hijos de regreso al hogar. Tu hijo volverá cuando la familia se convierta en lugar donde puede existir auténticamente sin costo en su salud mental. No cuando lo persigas, no cuando lo culpes, no cuando lo culpes, no cuando lo manipules con «nos estás rompiendo el corazón» o «la abuela se está muriendo y ni siquiera vienes», sino cuando la familia hace trabajo interno de transformar dinámicas que lo expulsaron. Los circuitos neuronales que deciden si un lugar es seguro o peligroso evalúan constantemente: ¿me siento visto aquí? ¿Puedo ser auténtico? ¿Mis límites son respetados? ¿O tengo que sacrificar pedazos de mí mismo para pertenecer? Y cuando las respuestas son negativas, el cerebro categoriza ese lugar como amenaza emocional. Y la respuesta a amenaza es evitación. Patricia, 60 años, pasó 2 años rogando a su hijo que regresara a reuniones familiares. 2 años de por favor, la familia te extraña sin resultado.
hasta que hizo algo radical. Llamó reunión familiar sin su hijo, y les dijo algo que nadie quería escuchar. Necesitamos hablar de por qué se fue, y necesitamos ser honestos sobre nuestra parte en eso. La familia resistió. Él es el que se fue. Él es el problema. Pero Patricia insistió. ¿Qué hacíamos en reuniones familiares que lo hacía querer irse? ¿Cómo lo tratábamos? ¿Qué dinámicas tolerábamos que quizá no eran sanas? Las primeras conversaciones fueron defensivas. Todos justificaban comportamientos. Así somos nosotros. Si no puede manejarlo, ese es su problema. Pero lentamente, con facilitación de terapeuta familiar, comenzaron a ver patrones. El tío que siempre hacía bromas sobre el peso de todos. La abuela que comparaba constantemente a los nietos, los primos que convertían cada reunión en competencia de quién era más exitoso. La investigación muestra que cuando familia reconoce colectivamente patrones disfuncionales, puede empezar a cambiarlos. Pero ese reconocimiento requiere humildad que pocas familias tienen. Los estudios documentan que Patricia y su familia trabajaron durante año completo en cambiar dinámicas. Establecieron reglas nuevas, no más comentarios sobre cuerpos, no más comparaciones entre miembros, no más chisme interno, respetar cuando alguien dice, no quiero hablar de eso. Y después de año de cambio sostenido, Patricia le escribió a su hijo, hemos estado trabajando en nosotros como familia. Entendemos que te fallamos. No te pedimos que regreses. Solo queremos que sepas que si algún día decides intentar nuevamente, encontrarás familia diferente. Una que está aprendiendo a ser más sana. Su hijo no respondió inmediatamente, pero 6 meses después, aceptó venir a cena pequeña con solo Patricia y su padre, probando aguas. Si tu hijo adulto se alejó de la familia, si hay ausencia que todos sienten, pero nadie discute honestamente. Si quieres crear posibilidad real de que regrese, comenta la palabra cambiar para comprometerte a examinar honestamente las dinámicas familiares que lo empujaron hacia afuera. Y si esta reflexión ha tocado ese lugar donde guardas la culpa silenciosa de ser su madre, mientras toda la familia sufre su ausencia, presiona el botón hype para que llegue a otras familias que perdieron hijos sin entender que la sanación comienza con examinar el sistema, no culpar al hijo. Tu hijo no regresará mientras la familia siga siendo lugar donde tiene que sacrificar su autenticidad para pertenecer. La neurociencia revela un concepto transformador, el síndrome del hijo mensajero sacrificado. Sucede cuando hijo que se aleja frecuentemente fue el que intentó señalar problemas familiares durante años. Y en lugar de escucharlo, la familia lo etiquetó como problemático y finalmente lo expulsó. Los especialistas observan que este patrón es común. Hijo sensible, perceptivo, emocionalmente inteligente, ve claramente disfunciones que otros niegan, intenta nombrarlas. Y familia lo castiga por romper negación colectiva. Ana, 62 años, recuerda ahora con claridad, su hijo era único que decía, el abuelo trata mal a la abuela. Único que decía, tío bebe demasiado y todos fingimos que no pasa nada. Único que decía, esta familia no habla de emociones reales, solo de apariencias. Y cada vez que lo hacía, la familia lo acallaba. No seas dramático. No hables mal de la familia. Esas cosas se quedan en familia. Las observaciones clínicas documentan que ese hijo estaba funcionando como canario en mina de carbón. Su sensibilidad detectaba toxinas emocionales que otros habían aprendido a tolerar. Los estudios muestran que familias sanas escuchan al canario. Familias disfuncionales matan al canario. Y matar no es literal. Es expulsar, invalidar, etiquetar como problemático hasta que finalmente ese hijo se va. La investigación revela que cuando ese hijo se va, familia frecuentemente se siente aliviada. Finalmente hay paz. Ya no está aquí causando drama. Pero esa paz es silencio de negación restaurada,
no es salud, es disfunción que volvió a su equilibrio tóxico. Luisa, 61 años, reconoció este patrón dolorosamente. Mi hijo era el único que cuestionaba, el único que decía esto no está bien, y toda la familia, yo incluida, lo hacíamos sentir que era problema por no aceptar cosas como eran. Cuando se fue, pensé ahora habrá PACT, pero lo que hay es vacío, y lentamente estoy viendo que quizá él tenía razón. Quizá esta familia sí necesitaba cambiar. Los especialistas observan que reconocer al hijo ausente como mensajero en lugar de problema es primer paso crucial hacia sanación familiar, porque significa que familia finalmente está lista para escuchar mensaje que ese hijo intentaba entregar durante años. Marta, 64 años, escribió carta a su hijo después de esta revelación. Pasé años pensando que eras tú el que tenía que cambiar, que tenías que aceptarnos como somos. Pero ahora entiendo que eras tú el que veía claramente lo que todos negábamos. Y te castigamos por tu claridad. Lo siento profundamente. La neurociencia explica que hijos mensajeros frecuentemente son más sanos emocionalmente que el resto de familia. Por eso pueden ver y nombrar disfunción. Y cuando finalmente se van, llevan consigo única voz de cordura que familia tenía. Rosa, 60 años, describe pérdida de forma devastadora. Cuando mi hijo se fue, perdimos al único que nos decía verdades incómodas. Y ahora todos seguimos fingiendo que todo está bien. Pero sabemos que no lo está, y ya no hay nadie valiente suficiente para decirlo. Puig identificó otro mecanismo crucial, el patrón del regreso condicional. Sucede cuando hijo ausente está dispuesto a intentar reconexión, pero solo bajo condiciones específicas que familia debe respetar. La neurociencia explica que estas condiciones no son capricho, son límites necesarios para que hijo pueda estar presente sin sacrificar su bienestar. Carmen, 58 años, recibió mensaje de su hijo después de 2 años de ausencia. Estoy dispuesto a venir a cena contigo y papá, pero solo nosotros 3. Y con reglas claras, no discutiremos mi vida personal, no habrá críticas sobre mis decisiones, y si siento que se rompen estos límites, me iré sin drama. El impulso de Carmen fue ofenderse. ¿Reglas para ver a su propia familia? Pero su terapeuta le explicó, esas reglas son tabla de salvación de tu hijo. Le permiten intentar sin sentirse vulnerable a dinámicas que lo dañaron antes. Los estudios muestran que respetar estas condiciones es prueba crucial. Demuestra si familia realmente cambió o solo quiere apariencia de normalidad. La investigación documenta que familias que respetan límites frecuentemente recuperan hijo gradualmente. Familias que los violan pierden hijo definitivamente. Elena, 59 años, cometió ese error. Su hijo aceptó venir a cena con condición de no discutir su relación de pareja. 10 minutos después de llegar, tía hizo comentarios sobre su pareja. Su hijo se levantó calmadamente y se fue. Y no ha regresado desde entonces. Las observaciones clínicas revelan que ese momento fue prueba. ¿La familia respetaría sus límites? La respuesta fue no. Y su hijo recibió confirmación de que nada realmente había cambiado. Los especialistas observan que respetar límites requiere comunicación familiar previa. Toda la familia debe estar informada de condiciones y comprometida a respetarlas. Teresa, 63 años, hizo esto bien. Cuando su hijo aceptó venir a reunión familiar con condiciones específicas, Teresa llamó a cada miembro previamente. Estas son sus condiciones. Si no pueden respetarlas, por favor no vengan, porque prefiero reunión pequeña con él presente que reunión grande donde lo perdemos nuevamente. Algunos familiares se ofendieron. Ahora él dicta las reglas. Teresa respondió, sí, porque nosotros dictamos reglas durante 30 años y lo expulsamos. Ahora es su turno.
Los estudios documentan que esa reunión fue exitosa. Todos respetaron límites y su hijo gradualmente comenzó a asistir más frecuentemente. La neurociencia explica que cerebro de hijo ausente necesita evidencia consistente de seguridad antes de poder bajar defensas completamente. Cada límite respetado es evidencia. Cada límite violado confirma que no es seguro. Patricia, 60 años, llevó registro durante año. Reunión 1, límites respetados. Hijo se quedó 2 horas. Reunión 2, tío hizo comentario inapropiado. Pero yo lo detuve inmediatamente. Hijo se quedó. Reunión 3, todos respetaron límites sin recordatorios. Hijo se relajó visiblemente. Cambio gradual, no dramático, pero real. Y después de año de límites respetados consistentemente, su hijo le dijo: «Gracias por hacer esto posible. Por primera vez en mi vida puedo estar con familia sin sentir que pierdo pedazos de mí mismo». La investigación documenta un patrón que cambia la perspectiva completa, el síndrome de la lealtad dividida. Sucede cuando hijo que se alejó enfrenta presión de otros miembros familiares para que perdone y olvide sin que problemas subyacentes se hayan resuelto. Los especialistas observan que esta presión frecuentemente viene de miembros que no fueron directamente dañinos, pero que permitieron disfunción o participaron en narrativas que culpaban al hijo. Ana, 62 años, recibió llamadas de sus otros hijos: «Mamá está sufriendo mucho. No puede simplemente venir y hacer las paces», como si reconciliación fuera responsabilidad solo de él. Como si él fuera el que necesitaba cambiar. Las observaciones clínicas revelan que esta presión intensifica culpa de hijo ausente, pero no lo trae de regreso, porque mensaje implícito es: tus necesidades importan menos que comodidad familiar. Los estudios muestran que verdadera sanación requiere que familia detenga estas presiones y permita que hijo regrese en sus propios términos y tiempo. La investigación documenta que Ana tuvo que hablar con sus otros hijos. No presionen a su hermano, él tiene razones válidas, y si queremos que regrese, tenemos que respetar su proceso. Luisa, 61 años, enfrentó dinámica similar. Miembros familiares contactaban a su hijo ausente antes de cada festividad: «Abuela estará ahí. No querrás arrepentirte de no haberla visto si algo le pasa». Manipulación emocional disfrazada de preocupación. Los especialistas observan que usar salud o muerte de miembros mayores como palanca es táctica particularmente cruel, porque pone a hijo en dilema imposible. Sacrifico mi salud mental para evitar culpa potencial futura. Y cuando hijo no cede a esta manipulación, familia lo juzga como insensible, sin reconocer que ellos crearon situación donde tiene que elegir entre su bienestar y presencia de abuela. Marta, 64 años, rompió este patrón, le dijo a la familia: «No usen a la abuela como arma. Si hijo quiere verla, creará espacio para eso. Presionarlo solo garantiza que no lo haga». La neurociencia explica que presión familiar activa circuitos de estrés que refuerzan decisión de hijo de mantenerse alejado. Porque cada presión confirma: esta familia no respeta mis límites, no es seguro acercarme. Rosa, 60 años, tuvo que establecer límite con familia extendida. No hablaremos de hijo ausente en reuniones. No especularemos sobre por qué no viene. No enviaremos mensajes a través de otros, respetaremos su decisión y trabajaremos en ser familia donde pueda eventualmente regresar. Esa regla fue difícil de mantener, porque familia estaba acostumbrada a hacer de hijo ausente tema constante de conversación. Pero Rosa la mantuvo, y lentamente familia aprendió a existir sin drama constante de ausencia de hijo. Los estudios documentan que cuando presión cesó, hijo de Rosa sintió cambio. Ya no recibía mensajes manipulativos. Ya no sentía que familia lo usaba como proyecto de recuperación. Y paradójicamente, cuando presión desapareció,
él comenzó a considerar posibilidad de acercamiento, porque finalmente sintió que podía hacerlo por elección, no por culpa. Carmen, 58 años, resume esta sabiduría. Durante años intenté traerlo de regreso con presión, con culpa, con ruegos, y cada intento lo empujaba más lejos. Cuando finalmente lo solté completamente, cuando dejé de presionar, él comenzó a acercarse, lentamente, pero genuinamente. El neurocirujano descubrió un fenómeno que pocas familias reconocen, el patrón de la transformación intergeneracional. Sucede cuando alejamiento de hijo adulto se convierte en catalizador para que toda la familia examine y rompa patrones tóxicos que se transmitieron durante generaciones. Los estudios muestran que pérdida de hijo puede ser mejor cosa que le pasó a familia disfuncional, porque finalmente obliga a confrontar lo que habían negado durante décadas. Teresa, 63 años, comenzó a investigar historia familiar después de que su hijo se alejó. Descubrió patrones que se repetían generación tras generación. Su madre criticaba constantemente, y su abuela antes de ella. Su familia paterna usaba silencio como castigo, y su bisabuelo también. Las observaciones clínicas documentan que Teresa estaba perpetuando trauma intergeneracional sin saberlo. Los especialistas observan que cuando familia reconoce estos patrones transgeneracionales, puede hacer algo poderoso, decidir conscientemente romperlos. Patricia, 60 años, hizo reunión familiar donde compartió lo que descubrió. He estado investigando nuestra historia y me di cuenta de que los patrones que expulsaron a hijo han estado en esta familia durante generaciones. Nadie los cuestionó nunca, hasta que él lo hizo. Y en lugar de escucharlo, lo expulsamos como nuestros ancestros expulsaron a los que cuestionaban. Propongo que usemos esta pérdida dolorosa como oportunidad para ser generación que rompe estos patrones, para que cuando nietos crezcan, no repitan este ciclo. La neurociencia explica que trabajo intergeneracional es profundo. Requiere que familia examine no solo comportamientos presentes, sino patrones heredados de generaciones anteriores. Ana, 62 años, comenzó terapia familiar multigeneracional. Invitó a sus hermanos, primos, tíos. Todos examinaron juntos cómo ciertos patrones se transmitieron. Mi madre me criticaba porque su madre la criticaba, y yo critiqué a mi hijo porque era único modelo que conocía. Los estudios documentan que ese reconocimiento no es excusa, pero es contexto que permite compasión mientras se comprometen a cambio. Elena, 59 años, describe transformación familiar. La ausencia de mi hijo nos obligó a mirarnos honestamente como familia, y lo que vimos no fue bonito, pero decidimos que su sacrificio no sería en vano. Trabajaríamos para ser familia diferente. La investigación revela que familias que hacen este trabajo profundo frecuentemente se convierten en más sanas que antes de la ruptura. No porque ruptura sea buena, sino porque dolor de pérdida finalmente generó motivación suficiente para cambio que debió haber sucedido hace generaciones. Rosa, 60 años, escribió carta a su hijo después de año de trabajo familiar. Su ausencia nos quebró, pero también nos despertó. Hemos estado trabajando en patrones que no solo te dañaron a ti, sino que han dañado esta familia durante generaciones. Ojalá no hubiera requerido perderte para que finalmente despertáramos. Pero aquí estamos, haciendo el trabajo, siendo familia diferente. Su hijo respondió 3 meses después, gracias por hacer esto, no solo por mí, por todos. Y 6 meses después vino a visitar, cautelosamente. Pero vino. Tu hijo adulto se alejó de la familia, y esa ausencia es herida visible en cada reunión, cada festividad, cada fotografía familiar, donde su espacio vacío grita más fuerte que cualquier presencia. Pero ese alejamiento no es sentencia permanente, es mensaje urgente que la familia necesita decodificar y actuar. La revelación que Mario Alonso Puig nos dejó transforma todo.
Tu hijo no volverá al hogar porque lo ruegues, porque lo presiones, porque uses culpa o manipulación emocional. Volverá cuando la familia se transforme en espacio donde puede existir auténticamente sin sacrificar su salud mental. Y esa transformación no es cosmética, es profunda, radical, sostenida. Recorrimos un camino brutal de honestidad familiar en esta reflexión. Vimos a Carmen entender que hijos no abandonan familias sanas, abandonan sistemas donde quedarse cuesta demasiado. Vimos a Elena reconocer que unión familiar que prohíbe individualidad es enmesmen tóxico, no conexión genuina. Vimos a Rosa enfrentar que culpar a la pareja es más cómodo que examinar disfunción familiar. Vimos a Patricia convocar reunión familiar para examinar honestamente su parte en el alejamiento. Vimos a Ana reconocer que su hijo fue mensajero sacrificado que intentó señalar problemas que la familia prefirió negar. Vimos a Carmen aprender a respetar condiciones de regreso en lugar de ofenderse por ellas. Vimos a Teresa detener presión familiar que manipulaba con culpa. Vimos a Rosa usar pérdida de hijo como catalizador para romper patrones intergeneracionales de toxicidad. La neurociencia es clara. Familias pueden recuperar hijos que se alejaron, pero requiere trabajo que mayoría de familias no está dispuesta a hacer. Requiere examinar honestamente dinámicas disfuncionales que todos normalizaron. Requiere reconocer que el problema no es el hijo que se fue, sino el sistema que lo expulsó. Los estudios documentan historias esperanzadoras, hijos que regresaron después de que familias hicieron trabajo interno radical de transformación. Reuniones familiares que pasaron de tóxicas a sanas, relaciones que se reconstruyeron sobre bases completamente nuevas de respeto, límites, autenticidad. Pero todas esas historias tienen algo en común. La familia dejó de culpar al hijo ausente y empezó a transformar el sistema. La familia respetó límites y condiciones. La familia detuvo presión y manipulación. La familia examinó patrones transgeneracionales y se comprometió a romperlos. Tu hijo se alejó porque quedarse tenía costo demasiado alto. Cada reunión familiar era campo minado emocional. Cada visita requería sacrificar pedazos de su autenticidad. Cada interacción lo dejaba emocionalmente agotado. Y un día hizo cálculo simple. ¿Qué me duele más, su ausencia en mi vida o mi presencia en la de ellos? Y la respuesta lo llevó hacia la puerta. Tu trabajo no es arrastrarlo de regreso. Es transformar la familia en lugar donde pueda regresar sin miedo, donde sus límites sean respetados, donde su autenticidad sea celebrada, no castigada, donde pueda existir sin sacrificar su salud mental en el altar de unidad familiar. Esa transformación no sucede en semanas. Requiere meses o años de trabajo sostenido. Requiere que toda la familia se comprometa, no solo tú. Requiere humildad de reconocer que quizá ustedes fueron el problema, no él. Y cuando finalmente hagas ese trabajo, cuando la familia se transforme genuinamente, tu hijo lo sentirá, aunque esté lejos, aunque no tengan contacto. El cambio real se percibe, y un día recibirás mensaje, cauteloso, probando, ¿cómo están? Y ese será principio de regreso, no dramático, no completo, pero real, porque tu hijo nunca dejó de amar a la familia, dejó de tolerar la toxicidad, y cuando la toxicidad se transforme en salud, el amor puede finalmente encontrar expresión segura. Si esta reflexión ha tocado la herida colectiva de tu familia, ese dolor que todos sienten pero nadie discute honestamente, comenta la palabra transformar para comprometerte a examinar las dinámicas que expulsaron a tu hijo y trabajar para crear familia donde pueda regresar sin sacrificar su bienestar. Suscríbete para más contenido que sana sistemas familiares desde la raíz y comparte este video con esas familias que perdieron hijos sin entender que la sanación comienza con transformación colectiva,
no con culpar al ausente. Porque si tu hijo adulto se alejó de la familia, aplica esto y volverá al hogar. Examina honestamente dinámicas tóxicas que lo expulsaron, reconoce patrones disfuncionales sin defenderlos, respeta sus límites y condiciones de regreso, detén presión y manipulación de otros miembros, trabaja en transformación intergeneracional que rompe patrones heredados. Y conviértete en familia donde autenticidad es celebrada, no castigada. Tu hijo puede volver, pero solo cuando el hogar se transforme en lugar seguro para su corazón.